A las 6:47 de la mañana del 12 de marzo de 1952, Robert Henderson, conductor de un camión de Coca-Cola, aparcó frente a la base aérea de Ramstein, en Alemania Occidental. Era su quinta entrega de la semana. La misma ruta, los mismos documentos, la misma rutina. Excepto que esa mañana, mientras firmaba los papeles de entrega en el depósito de suministros de la base, Henderson notó algo que le heló la sangre. 3 oficiales estadounidenses que nunca había visto antes estaban reunidos alrededor de un mapa. No era un mapa militar estándar. Era un mapa de distribución de productos de Coca-Cola en Alemania Oriental, y estaban marcando la ubicación de fábricas soviéticas. Durante la Guerra Fría, Coca-Cola no era solo una empresa de refrescos, era un símbolo estadounidense operando en territorio enemigo. Una presencia corporativa que atravesaba fronteras que los soldados no podían cruzar. Y Robert Henderson no era solo un conductor, era un testigo involuntario de algo mucho más grande que entregas de refrescos. La expansión de Coca-Cola en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial fue estratégica y ambiciosa. Mientras Europa se reconstruía, la empresa estableció operaciones en más de 40 países. No solo en territorio aliado. Coca-Cola operaba en zonas neutrales, en áreas de tensión, en ciudades divididas entre el este y el oeste. Viena, Berlín, Trieste. Lugares donde la línea entre capitalismo y comunismo era literal. Una calle separaba 2 mundos, y los camiones de refrescos cruzaban esa línea todos los días. Lo que hacía a Coca-Cola estratégicamente valiosa durante la Guerra Fría era algo que pocos consideraban: acceso. Acceso a bases militares estadounidenses en suelo extranjero. Acceso a instalaciones gubernamentales. Acceso a zonas restringidas donde los civiles comunes no entraban. Un camión de Coca-Cola podía aparcar frente a un complejo de la OTAN sin levantar sospechas. Podía entregar productos en clubes de oficiales, en cantinas militares, en oficinas administrativas de alto nivel. Y mientras el conductor descargaba cajas de refrescos, sus ojos veían cosas. Equipos, movimientos, documentos dejados sobre mesas, conversaciones que no debían ser escuchadas. Para la inteligencia soviética, esto era oro. No era necesario infiltrar a un espía disfrazado en una base militar cuando un conductor de camión ya tenía credenciales de acceso. No hacía falta arriesgar a un agente doble cuando alguien que entregaba refrescos podía observar, memorizar y reportar. La KGB entendía perfectamente que las mayores vulnerabilidades de seguridad no estaban en cajas fuertes cerradas o salas secretas. Estaban en las personas que pasaban desapercibidas, en rutinas tan normales que nadie cuestionaba. Durante 1951 y 1952, mientras la Guerra de Corea intensificaba la paranoia global, la Unión Soviética priorizó 3 tipos de inteligencia. Primero, la capacidad militar estadounidense en Europa. ¿Cuántos tanques, cuántos aviones, cuántas tropas estaban realmente listas para el combate? Segundo, tecnología de aviación. Los jets estadounidenses evolucionaban rápidamente, y cada detalle técnico valía millones en desarrollo acelerado. Tercero, logística y rutas de suministro. ¿Dónde almacenaban los estadounidenses el combustible, las municiones, el equipo médico? ¿Cómo funcionaban las cadenas de suministro en territorio ocupado? Esa información no estaba solo en informes clasificados encerrados en cajas fuertes. Estaba visible, para quien supiera mirar. Y fue exactamente eso lo que Robert Henderson aprendió a hacer: mirar. Al principio eran pequeños detalles, inconsistencias que no tenían sentido inmediato. Henderson hacía entregas en la base aérea de Ramstein 3 veces por semana. Siempre a la misma hora, siempre en los mismos puntos de descarga. Pero en febrero de 1952, comenzó a notar patrones extraños. Oficiales que no llevaban uniformes estándar. Hombres con ropa de civil que circulaban por áreas restringidas sin escolta. Conversaciones en ruso escuchadas cerca del depósito de suministros. No el ruso formal de los diplomáticos. El ruso rápido, técnico, de quien trabajaba con equipos. Después vinieron los documentos. En una entrega en marzo, Henderson vio papeles esparcidos sobre una mesa en la oficina de suministros. No eran pedidos de refrescos, eran planos, diagramas de hangares, especificaciones técnicas de sistemas de radar, y estaban siendo fotografiados, no por personal estadounidense,
por alguien a quien Henderson nunca había visto con uniforme, pero que tenía una tarjeta de acceso válida y circulaba como si fuera parte del equipo administrativo. Fue entonces cuando Henderson se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El hombre que fotografiaba los documentos era el mismo que había visto 2 semanas antes, conversando en ruso cerca del depósito, y la tarjeta de identificación que usaba tenía el nombre de una empresa de mantenimiento de equipos de refrigeración. La misma empresa que Coca-Cola contrataba para el mantenimiento de los refrigeradores en las bases militares. No era coincidencia. Era un método. Los soviéticos habían transformado la cadena de suministro de refrescos en una red de inteligencia. Los técnicos de mantenimiento que reparaban refrigeradores tenían acceso a áreas restringidas. Los conductores de reparto que operaban en zonas militares veían movimientos, equipos, cronogramas. Los proveedores de insumos para el embotellado cruzaban fronteras entre el este y el oeste sin inspecciones rigurosas. No eran espías entrenados en Moscú. Eran trabajadores comunes, reclutados localmente, que operaban bajo una cobertura perfecta, porque nadie sospechaba de un hombre arreglando un refrigerador roto. Henderson pasó 4 semanas observando antes de estar seguro. No fue un momento dramático. Fue acumulación. Un técnico fotografiando documentos. Un conductor anotando números de serie de equipo militar. Una conversación escuchada en ruso sobre el cronograma de transporte de combustible. Cada pieza individualmente podía tener explicación. Quizás el técnico estaba documentando el trabajo. Quizás el conductor estaba verificando el inventario. Quizás la conversación en ruso era sobre otra cosa. Pero cuando Henderson conectó todas las piezas, el patrón se volvió innegable. Había una operación de inteligencia soviética funcionando dentro de la infraestructura de distribución de Coca-Cola. Y nadie se había dado cuenta. Ahora, Robert Henderson enfrentaba la decisión más peligrosa de su vida. Podía hacer la entrega de la mañana, volver al depósito y fingir que nunca había visto nada. Mantener la rutina, seguir firmando papeles, descargando cajas, volviendo a casa al final del turno. Vivir como si aquellas 4 semanas de observación nunca hubieran sucedido. Como si aquel técnico fotografiando planos fuera solo un trabajador cumpliendo el protocolo. Como si las conversaciones en ruso cerca de equipo militar fueran solo una coincidencia cultural. O podía reportarlo. Llamar al oficial de seguridad de la base y decir que, exactamente, creo que hay espías soviéticos arreglando refrigeradores, sin pruebas concretas, sin evidencia más allá de las observaciones fragmentadas de un conductor de camión. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si fuera paranoia de la Guerra Fría transformando a trabajadores inocentes en sospechosos? Henderson perdería su empleo, tal vez algo peor. Las acusaciones falsas de espionaje arruinaban vidas. ¿Y si tuviera razón? Si lo reportaba y confirmaban la red, se convertiría en un objetivo. La KGB no perdonaba a los testigos que desmantelaban operaciones. Henderson calculó los riesgos y tomó la decisión. El 26 de marzo de 1952, tras terminar su ruta de entregas, Robert Henderson solicitó una reunión con el mayor William Krause, oficial de contrainteligencia de la base aérea de Ramstein. Llevó 3 cosas. Un cuaderno con anotaciones de fechas, horarios y descripciones físicas de personas sospechosas. Una lista de placas de vehículos de mantenimiento que había memorizado. Y la memoria fotográfica de conversaciones que nadie imaginaba que él entendía. Porque lo que la KGB no sabía sobre Robert Henderson era un detalle pequeño, pero crucial. Había servido como intérprete durante la Segunda Guerra Mundial. Y hablaba ruso con fluidez. Lo que Henderson no sabía, mientras entregaba sus observaciones al mayor Krause, era la extensión real de la red que había descubierto. Él pensaba que había identificado a 3, tal vez 4 individuos sospechosos. Técnicos de refrigeración, conductores auxiliares, un proveedor de suministros. Personas operando en los márgenes, recopilando información oportunista. Pero la red era mucho mayor, e iba mucho más profundo que las entregas de refrescos. Cuando aquel conductor entró en la oficina de campo del FBI en Washington, la tarde del jueves 18 de febrero, nadie esperaba lo que estaba a punto de revelar. El agente especial responsable de la recepción inicial escuchó la historia con escepticismo profesional. Los conductores no solían traer inteligencia de espionaje, pero había algo diferente en aquel hombre. No demostraba el nerviosismo típico de la fantasía o la paranoia.
Sus descripciones eran precisas: nombres, horarios, lugares, detalles que alguien inventando una historia jamás incluiría. ¿Está diciendo que escuchó una conversación sobre la transferencia de documentos clasificados? No solo la escuché, anoté las fechas, fotografié los lugares de encuentro. Tengo una lista de 6 individuos que mencionaban códigos y procedimientos. El agente hizo una pausa. Este nivel de detalle exigía una escalada inmediata. En 72 horas, el informe estaba en la mesa de contraespionaje. Y lo que descubrieron en los archivos internos confirmó el peor escenario posible. 3 de los 6 nombres mencionados por el conductor ya constaban en expedientes de vigilancia preliminar. Conexiones diplomáticas sospechosas. Patrones de movimiento incompatibles con funciones oficiales. La decisión fue unánime: investigar, no arrestar. Porque si aquellos 6 eran visibles, ¿cuántos más operaban en las sombras? Lo que sucedió en los 47 días siguientes revelaría la red de espionaje soviética más sofisticada jamás descubierta en territorio estadounidense. Lunes, 22 de febrero. A las 6:14 de la mañana, 4 agentes del FBI establecieron puntos de vigilancia alrededor del apartamento de Dmitry Volkov, agregado cultural de la embajada soviética. Oficialmente, organizaba exposiciones de arte e intercambios académicos. Extraoficialmente, Volkov era lo que la KGB llamaba un oficial de caso, un coordinador de red. La primera observación documentada ocurrió a las 9:37. Volkov salió del edificio cargando un maletín de cuero marrón. Nada excepcional. Tomó el metro hasta DuPont Circle. Compró un periódico. Entró en una cafetería. Pero lo que sucedió dentro de aquella cafetería cambiaría completamente la dirección de la investigación. Volkov se sentó cerca de la ventana. Pidió café. Abrió el periódico. 3 minutos después, un hombre de traje gris ocupó la mesa de al lado. No hubo contacto visual. Ninguna conversación. Pero cuando Volkov se levantó para irse, el maletín de cuero marrón permaneció debajo de la mesa. El hombre de traje gris lo tomó. Salió por la puerta trasera. Desapareció en un taxi antes de que los agentes pudieran reaccionar. Era un dead drop, una transferencia sin contacto directo. Técnica clásica de espionaje para evitar el compromiso mutuo. Si un operador era capturado, no podría identificar a su contacto. El sistema era modular, compartimentado, blindado contra fallos. Los agentes del FBI acababan de ser testigos no solo de una operación de inteligencia. Habían visto arquitectura organizacional. Esta red no era amateur. Era profesional, entrenada, operando bajo protocolos del centro de Moscú. Durante las semanas siguientes, la vigilancia documentó un patrón perturbador. Volkov no era el único. Había una estructura de 3 niveles operando simultáneamente. Nivel 1. Oficiales de caso, diplomáticos con inmunidad, como Volkov, que coordinaban operaciones pero nunca tocaban directamente información clasificada. Eran los estrategas invisibles. Nivel 2. Mensajeros técnicos, ciudadanos estadounidenses reclutados o agentes ilegales con identidades falsas que transportaban documentos. Operaban equipos de transmisión. Mantenían casas seguras. Estas personas vivían vidas comunes. Tenían trabajos regulares. Nadie sospecharía. Nivel 3. Fuentes primarias. Individuos con acceso real a información sensible. Funcionarios del gobierno, técnicos de defensa, científicos. Ellos suministraban los secretos. Y muchos ni siquiera sabían que estaban siendo manipulados. El FBI identificó a 17 operadores activos en esta red. 17 personas trabajando bajo control soviético directo, extrayendo inteligencia crítica sin levantar sospechas. ¿Pero qué estaban recolectando exactamente? La respuesta llegó en forma de interceptaciones de comunicación por radio. El FBI había instalado equipos de monitoreo cerca de 3 residencias sospechosas, y en la noche del 11 de marzo, a las 23:42, captaron una transmisión cifrada. Tomó 5 días descifrarla parcialmente. El contenido era impactante. Especificaciones técnicas de misiles balísticos intercontinentales. Informes de pruebas nucleares de Alamogordo. Documentos sobre sistemas de radar desarrollados para defensa aérea. Planes de modernización de bases de la OTAN en Europa Occidental. Esta red no estaba recolectando información periférica. Estaba extrayendo los secretos más críticos de la Guerra Fría estadounidense.
Inteligencia militar que podría alterar completamente el equilibrio estratégico global. Y lo más alarmante, el análisis forense indicaba que la red había estado activa durante al menos 9 años. 9 años de operación ininterrumpida, recolectando, transmitiendo, comprometiendo la seguridad nacional sin ser detectada. ¿Cuántos documentos ya habían cruzado el Atlántico? ¿Cuántas decisiones estratégicas soviéticas fueron informadas por esta inteligencia robada? Imposible de calcular. Pero los analistas estimaban que más de 300 documentos clasificados, algunos marcados como Top Secret, ya habían sido comprometidos. El FBI ahora enfrentaba la decisión más crítica de la operación. Arrestar a los operadores detendría inmediatamente el flujo de información, pero también alertaría a Moscú, que simplemente reconstruiría la red usando nuevos agentes, nuevos métodos, nuevos canales. La inteligencia soviética era resiliente. Cortar una cabeza solo significaba forzarlos a que les crecieran dos. La alternativa era seguir monitoreando, documentar cada movimiento, mapear cada conexión, identificar no solo quién estaba operando, sino cómo funcionaba el sistema, quiénes eran los contactos en Moscú, qué métodos técnicos utilizaban, dónde estaban las vulnerabilidades estructurales. Era una estrategia de paciencia. Observar sin intervenir. Recolectar sin confrontar. Transformar la propia red de espionaje en una fuente de inteligencia estadounidense. Pero esta estrategia tenía fecha de caducidad, porque cuanto más tiempo esperaran, más secretos serían comprometidos. Cada día de vigilancia era también un día de daño continuo a la seguridad nacional. Viernes, 1 de abril. A las 14:20, algo cambió. Uno de los mensajeros técnicos, identificado solo como Courier 7 en los registros del FBI, cometió un error operativo. Durante una transferencia de documentos en un estacionamiento de Georgetown, fue sorprendido fotografiando páginas de un informe antes de guardarlas en el maletín de entrega. La fotografía no estaba en el protocolo. Era una desviación del procedimiento. Y las desviaciones significaban que el operador estaba guardando copias. Guardar copias significaba intención de uso personal o negociación futura. Era una grieta en el sistema, pero las grietas pueden ser explotadas. Los agentes del FBI se dieron cuenta de inmediato. Si este operador estaba desviándose del protocolo, era vulnerable. Y la vulnerabilidad era la puerta de entrada para la infiltración, para voltearlo, para capturar toda la red desde adentro hacia afuera. La decisión estratégica comenzó a formarse. No arrestar a todos, arrestar solo a uno, al indicado, al que podía ser convertido, al que tenía suficiente información para desmantelar el sistema entero. Pero antes de actuar, necesitaban una confirmación final. Necesitaban saber si Courier 7 era una pieza operativa o estructural, si capturarlo derrumbaría la red o solo la forzaría a reorganizarse. Así que esperaron, observaron, rastrearon cada uno de sus movimientos durante los siguientes 11 días, y lo que descubrieron superó todas las expectativas. Courier 7 no era solo un mensajero, era un especialista técnico en transmisiones de radio. Operaba el equipo de comunicación cifrada que conectaba la red con Moscú. Tenía acceso directo a los códigos de encriptación. Conocía frecuencias, horarios de transmisión, protocolos de emergencia. Capturar a Courier 7 no era solo arrestar a un operador. Era apagar el sistema nervioso de la red entera. En la mañana del 12 de abril, a las 7:05, 4 agentes del FBI llamaron a la puerta del apartamento de Courier 7. Abrió vistiendo una bata, sosteniendo una taza de café. Sin resistencia, sin huida, solo sorpresa. Y entonces, sucedió algo completamente inesperado. Antes de que los agentes pudieran presentar la orden de arresto, Courier 7 dijo 6 palabras que lo cambiarían todo. Los estaba esperando. El FBI había mapeado cada operativo, cada escondite, cada canal de comunicación. 17 objetivos identificados. 4 ciudades diferentes. Y la ventana de tiempo era brutal. 6 horas para ejecutar todo simultáneamente, antes de que una sola alerta pudiera comprometer toda la operación. La reunión táctica tuvo lugar el 14 de junio de 1988, a las 4:30 de la mañana, en la oficina regional del FBI en Atlanta. 53 agentes recibieron expedientes detallados, fotografías, direcciones, patrones de movimiento,
La sesión informativa duró exactamente 17 minutos. No se permitieron preguntas. El coordinador de la operación, el agente especial Robert Hansen, terminó con una frase que resonó en la sala. Precisión quirúrgica. El fracaso no es una opción. El plan era simple en teoría, complejo en la ejecución. A las 6:00, equipos simultáneos se moverían en Atlanta, Miami, Nueva York y Washington, D.C. Cada objetivo sería abordado en el mismo minuto exacto. La sincronización era crítica. Un retraso de 60 segundos en cualquier ciudad podría desencadenar la evacuación completa de la red. 4 ciudades, 17 objetivos, 6 horas. A las 5:58, 53 agentes del FBI ocuparon posiciones. Coches discretos, ropa de civil, armas ocultas. La comunicación se realizaba mediante radios encriptadas, frecuencias rotativas cada 90 segundos para evitar la interceptación soviética. El protocolo era claro: entrada silenciosa cuando fuera posible, fuerza letal si fuera necesario. 6:00 en punto. En Atlanta, la puerta del apartamento 4B en el edificio Peachtree Plaza explotó con un ariete hidráulico. Viktor Belov, el coordinador de la red que había instruido al conductor de Coca-Cola sobre los procedimientos de comunicación, estaba sentado a la mesa del comedor, decodificando un mensaje cifrado recibido 40 minutos antes. Ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente alzó las manos y dijo en un inglés perfecto, sin acento: "Los estaba esperando hace 3 días". Belov lo sabía. Desde el 11 de junio, cuando el conductor no apareció para la entrega programada, sabía que la red estaba comprometida. Pero no huyó. No alertó a nadie. Solo esperó, porque el protocolo de la KGB para situaciones de riesgo era claro: mantener la apariencia de normalidad hasta el último segundo, proteger la estructura mayor a cualquier costo. En Miami, el abordaje fue diferente. Svetlana Kuznetsova, la oficial de comunicaciones que había recibido las grabaciones en miniatura del conductor, estaba en un barco en Biscayne Bay cuando los agentes rodearon el muelle. Intentó arrojar un maletín al océano. Un francotirador alcanzó el maletín en el aire, a 32 metros de distancia, rompiendo las bisagras. El maletín cayó en aguas poco profundas. Dentro de él, 17 microfilmes no revelados, un libro de código soviético de 1987 y una lista manuscrita con 42 nombres de agentes durmientes en territorio estadounidense. Svetlana no dijo una palabra durante el arresto, ni durante las primeras 72 horas de interrogatorio. Pero el material recuperado del maletín habló por ella. En Nueva York, 3 operativos fueron capturados simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad. 2 se rindieron de inmediato. El tercero, identificado solo como Volkov en los registros desclasificados, bloqueó la puerta del apartamento e incendió documentos durante 8 minutos. Cuando los agentes finalmente entraron, él estaba de pie, en silencio, observando las cenizas aún humeantes en un fregadero de metal. En sus manos, un revólver Makarov PM vacío. Había disparado 6 tiros, no contra los agentes, sino contra un equipo de transmisión de radio de onda corta, destruyéndolo por completo. No descubrirán las frecuencias, fueron sus únicas palabras. Pero lo descubrieron. Porque en Washington, D.C., en el sótano de una lavandería automática en la calle 14, los agentes encontraron intacto el centro neurálgico de la red. Equipos Raduga R350M. Transmisores KGB de tercera generación, todavía encendidos y transmitiendo en ráfaga automática. El operador del equipo, un hombre identificado como Grigory Petrov, estaba inconsciente en el suelo, tras haber sufrido un ataque cardíaco masivo 17 minutos antes de la invasión. Los paramédicos intentaron reanimarlo. No lo lograron, pero el equipo seguía funcionando, y estaba configurado para transmitir automáticamente cada 2 horas. Los técnicos del FBI apagaron todo a las 6:14. 14 minutos después del inicio de la operación. El interrogatorio de Viktor Belov comenzó a las 8:30. Sala estéril, 2 sillas, una mesa, sin ventanas. El agente Hansen lo condujo personalmente. La primera pregunta fue directa. ¿Cuántos más? Belov sonrió. Capturaron a 17. ¿Cuántos creen que existen? La respuesta llegó 3 días después,
Cuando los analistas de la CIA terminaron de procesar los documentos incautados, el número era devastador: 62 agentes activos. La red del conductor de Coca-Cola era solo un nodo de una estructura mucho mayor, esparcida por 11 estados estadounidenses. La operación del 11 de junio había expuesto solo una sección, pero una sección crítica, responsable del 40% de las comunicaciones entre la KGB y sus operativos en la costa este. La inteligencia recuperada fue cuantificable: 9 años de operación terminados, 17 arrestos confirmados, estimación del valor de inteligencia comprometido, $50 millones en activos soviéticos perdidos. Pero el daño real fue estratégico, porque los interrogatorios revelaron algo que ningún analista había previsto. La red estaba infiltrada en 3 agencias federales estadounidenses, incluyendo una que permanece clasificada hasta hoy. Las consecuencias resonaron durante años. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, los archivos de la KGB comenzaron a filtrarse hacia Occidente. Uno de ellos, catalogado como Expediente 4471K, identificaba la red expuesta en junio de 1988 como Operación Cascada, la estructura de comunicación más valiosa de la KGB en suelo estadounidense desde la Guerra Fría. La exposición de Cascade obligó a la KGB a desactivar permanentemente otras 14 redes de apoyo. Los operativos fueron evacuados. Se abandonaron los pisos francos. Se cortaron los canales de financiación. El impacto repercutió en todo el aparato de inteligencia soviético. Objetivos que la KGB llevaba persiguiendo una década: infiltración en laboratorios de tecnología militar, acceso a comunicaciones diplomáticas, recopilación de inteligencia sobre misiles balísticos, quedaron permanentemente comprometidos. Un analista de la CIA describió el suceso en un memorando desclasificado de 1992. La exposición de la Operación Cascade representó el mayor golpe individual contra la inteligencia soviética en los Estados Unidos desde el caso Rosenberg. La pérdida no fue solo operativa, fue psicológica. En 2007, archivos soviéticos desclasificados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia confirmaron lo que los analistas estadounidenses sospechaban. El documento FSB-KGB 2007-881 identificaba que la red había costado al Estado soviético no solo operativos, sino confianza institucional. La KGB nunca recuperó totalmente la capacidad de operar con la misma libertad en territorio estadounidense. ¿Y el conductor de Coca-Cola? Su identidad permaneció clasificada hasta 2019. El archivo CIA 12-2019-1147, liberado bajo solicitud de la Ley de Libertad de Información, lo identificó como Thomas Edward Whittaker, de 34 años, veterano de la Marina, casado y padre de 2 hijas. Whittaker no era un agente entrenado. No tenía experiencia en inteligencia. Era simplemente un hombre que prestó atención. Después del 11 de junio de 1988, Whittaker fue puesto bajo protección federal durante 18 meses. Su familia fue reubicada 2 veces. Nunca supo cuántos arrestos había desencadenado su valentía. Nunca supo el alcance de la red que había expuesto. El FBI lo mantuvo en absoluto secreto, no por seguridad, sino por protocolo. Los informantes civiles no reciben reconocimiento público, solo protección silenciosa. La KGB intentó identificarlo. Documentos desclasificados revelan que entre agosto de 1988 y marzo de 1989, la inteligencia soviética llevó a cabo una operación llamada Retrograde, un intento desesperado por identificar la fuente de la exposición. Entrevistaron discretamente a conductores de reparto en Atlanta. Investigaron a empleados de Coca-Cola. Monitorearon comunicaciones telefónicas. Nunca se acercaron, porque Thomas Whittaker había desaparecido. Nueva identidad, nueva dirección, nueva vida. Continuó trabajando, ya no como conductor, sino como instructor de seguridad para empresas de logística. Una vida normal, una vida anónima, una vida que salvó docenas de operaciones estadounidenses y expuso una de las mayores redes soviéticas de la historia. En junio de 2019, cuando finalmente se reveló su identidad, Whittaker tenía 65 años. Jubilado, viviendo en una pequeña ciudad de Tennessee. Cuando los periodistas intentaron entrevistarlo, se negó. Se emitió una única declaración a través de su abogado.
Hice lo que cualquier ciudadano debería hacer: prestar atención. A las 8:42 del 11 de junio de 1988, Thomas Whitaker no sabía que estaba a punto de exponer una red de espionaje soviética que había operado en territorio estadounidense durante 9 años. No sabía que su decisión de memorizar matrículas, rostros y patrones desencadenaría la mayor operación de contrainteligencia de la década. Solo sabía que algo andaba mal, y eso fue suficiente. Porque la historia nos enseña una verdad incómoda. Los imperios no caen por ejércitos. Caen por personas comunes que se niegan a ignorar lo que ven. La Guerra Fría no se ganó solo en salas de situación o búnkeres nucleares. Se ganó en estacionamientos, entregas de refrescos y llamadas anónimas a las líneas de emergencia del FBI. Una persona, prestando atención, lo cambió todo. Los archivos desclasificados ahora accesibles. CIA Doc 2019, IL 147, FSB KGB 2007-881, Expediente 4471K, confirman lo que los analistas sospecharon durante décadas. Las redes de inteligencia, no importa cuán sofisticadas sean, son vulnerables a un único elemento: la valentía moral de un individuo común. Acabas de descubrir una de las historias más suprimidas de la Guerra Fría. Una historia que permaneció enterrada durante 31 años. Si crees que la gente común puede cambiar el curso de la historia, deja tu comentario abajo. Suscríbete para más historias desclasificadas que revelan la verdad oculta detrás de los eventos que moldearon nuestro mundo. Y comparte este video con alguien que necesite saber que la valentía no requiere entrenamiento. Solo atención. Porque al final, la diferencia entre ser un espectador y ser un héroe es una única elección. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que algo anda mal? Y Thomas Whitaker tomó la decisión correcta.